Muy bien, buenos días con todos. El día de hoy vamos a tener una charla especial. Vamos a intentar de que sea bastante dinámica porque también vamos a participar los que estamos presentes aquí escuchando estas ponencias, estas charlas, y también vamos a participar los que estamos vía online, ¿no? El día de hoy vamos a hablar acerca de testimonios de la Jornada Mundial de la Juventud. Para los que no saben, este es un encuentro mundial de todos los jóvenes que se reúnen junto al Papa para poder tener una semana de catequesis, de charlas, de preparación, también de compartir muchos momentos de alegría en el que fortalecemos lazos como iglesias. El día de hoy tenemos como invitados a 4 participantes de la Jornada Mundial de la Juventud de varios años y también de diferentes edades. Va a ser una experiencia bastante diversa que esperemos que a ustedes les pueda agradar. Primero tenemos a Miriam del Álamo Toraño, a quien pueden ver en la pantalla. Ella es maestra de educación primaria y pedagoga terapéutica. Ha participado ya en 3 Jornadas Mundiales de la Juventud, desde muy pequeña en la de Madrid, en la de Polonia y recientemente en la de Panamá. También tenemos vía online a Beatriz Gil, no sé si la podemos ver en pantalla. Bueno, en uno de los cuadrantes pequeños está ella. Hola. Muy bien, saluda Bea, gracias. Ella es estudiante de doctorado de Biología en Neurociencia en la Universidad Autónoma de Madrid y ha participado de 2 Jornadas Mundiales de la Juventud, en la del 2016, Cracovia, y la última en Panamá. Tenemos también a un invitado especial de casa, al profesor Juan Carlos, que bueno, da diversas materias de forestal, medio ambiente. Y bueno, acá tenemos a un invitado especial porque ha participado en muchísimas Jornadas Mundiales de la Juventud y nos va a contar su experiencia en todas ellas. Primero en la de París, de 1997, en Roma, en el 2000, Colonia, 2005, como voluntario, ya nos va a contar de qué trata esta actividad, en Sydney, el 2008, y en Madrid, del 2011. Finalmente, no menos importante, vamos a pedir que salude a Natalia Ratia, que se conecta online. Ella es estudiante de pregrado de educación. Los testimonios del día de hoy. Amigos, les pregunto, ¿están dispuestos a decir que sí? Bien, luego de haber visto un poco el video de la Jornada Mundial de la Juventud, ahora, como les había mencionado inicialmente, vamos a hacer que esta charla sea dinámica, por ello vamos a pedir que también los alumnos participen con algunas preguntas. Para iniciar los testimonios que van a dar propiamente nuestros invitados, vamos a pedir a la pregunta número 1 que pueda formular qué es lo que le ha suscitado luego de ver este video, y Miriam del Álamo luego va a responderla con un testimonio. ¿Qué tiene de especial este evento? ¿Qué tiene de especial este evento que lo diferencia del resto que se organizan para los jóvenes? No sé si se escuchó bien. ¿Lo escucharon todos?
Sí, que tiene de especial este encuentro, ¿no? Que se diferencie de otros eventos para jóvenes. Exacto. Muy bien, Miriam, tienes la palabra. Pues, muy bien, muchas gracias. Bueno, yo soy Miriam, como ya me han presentado, he ido ya a 3 JMJs y la verdad, o sea, se diferencia de cualquier evento de jóvenes en que no es un festival de música, en que no es una peregrinación. Entonces, cuando vas de peregrinación, vas con un espíritu pues de alegría y de darte a los demás, ¿no? Entonces, no es algo que solo vayas a recibir, sino que ya vas con ese espíritu de darte y que al final pues es cíclico. Bueno, no he visto el vídeo porque desde aquí no se podía ver, entonces no sé exactamente qué es lo que ha aparecido en el vídeo, pero las JMJs son un encuentro de la Iglesia Universal. Entonces, cuando tú estás a mí lo que me gusta de las JMJ es cuando tú estás en tu día a día, con tus amigos que pueden creer o pueden no creer, el encontrarte con jóvenes que tienen la misma experiencia que tú. Y además, las JMJ están tan bien organizadas que te dejan como momentos muy claves para que tú tengas un encuentro de verdad con Cristo. Entonces, cuando otra persona que no le conoces, que no es de tu mismo país, que es de una cultura totalmente diferente, cuando están experimentando lo mismo que tú, y dices, jope, ¿cómo siendo tan diferentes podemos sentir lo mismo? Ahí es cuando tienes el encuentro con la Iglesia Universal. Entonces no es cada uno por separado como puede pasar en cualquier evento de jóvenes, sino que es un evento que cada uno vive desde su interior, pero que al final todos compartimos. Y además se dan como muchos momentos para poder compartir. Es verdad que se conoce mucha gente nueva, que está muy bien, no es el centro, pero es verdad que está muy bien. Es verdad que no es turismo, pero sí que intentas conocer el país donde es la JMJ. Entonces, como se van dando como diferentes puntos, aparte de ese encuentro con Cristo, que es lo central, como que van haciendo las JMJ como muy completas. Y no sé si respondió a vuestra pregunta. Pues yo creo que sí, Miriam, muchas gracias por tu intervención. Y no sé si nos puedas contar un poquito más de algunos símbolos que tiene esta Jornada Mundial de la Juventud, ¿no? Tiene algunos distintivos que los que quieran participar luego lo van a ver y sería muy bonito que nos puedas contar de ello. Pues, bueno, cada JMJ como que se basa en un lema, ¿vale? Se pone como un lema y todo lo que hagamos en esa JMJ va rotando, o sea, va como si sobre ese lema. Por ejemplo, la de Madrid, bienaventurados los misericordiosos porque recibirán misericordia. Entonces, todas las charlas, todas las catequesis, todo lo que se haga, todos los encuentros con el Papa se da en torno a ese lema. Pero además hay algo como que se da en todas las JMJs y es que hay dos símbolos que son la cruz de la JMJ y una imagen de la Virgen María con el niño Jesús, que es como muy distintivo porque va pasando durante todo el año por un montón de países en el que lo llevan jóvenes, ¿vale? La cruz se va llevando encima de jóvenes y como que va peregrinando por todo el mundo antes de llegar a la JMJ que se da cada 4 años. Entonces está la cruz de la JMJ que pues empezó desde el primer año, que la primera JMJ fue en 1986 y va rulando, pero es que además va rulando por todos lados, cárceles, universidades, colegios, parroquias. De hecho, hay también una copia de esta cruz, ¿vale? Que también va pasando por todos los países como para que llegue a más sitios. Este año ha estado en España, al menos está en Madrid, yo creo que están en bastantes más ciudades, pero que pasan por cualquier parroquia. O sea, ha pasado por mi parroquia que no se conoce y que es como que se puede acceder muy fácilmente a esa cruz. Y luego está la imagen, que esta sí que es posterior porque empezó a acompañar a la cruz en 2003 y es una imagen así como muy bonita, es muy sencilla, de la Virgen María con el Niño Jesús, que también va peregrinando esta está en Roma y esta sí que llega a la JMJ y se pone junto a la cruz. Y esos son los dos símbolos como principales de cada JMJ. Luego cada JMJ también tiene sus santos y entonces se va viendo la vida de esos santos. Este año en Lisboa tenemos también un gran abanico de santos.
Muchas gracias, Miriam. Otra consulta más. Si es que alguno otro tiene alguna duda, puede también pedir el micrófono a Mercedes. Pero queríamos que también nos puedas contar un poco tu experiencia de las catequesis, porque sé que hay una especie de charlas que se dan. ¿Cómo son? ¿Cómo ha sido tu experiencia viviendo ese evento? Pues es que antes de las JMJ, o sea, antes de los días principales de la JMJ, que son la vigilia con el Papa, el Vía Crucis y la misa como la de cierre, los días de pre-JMJ vamos teniendo como unas catequesis que las suelen dar los obispos de diferentes países. O sea, te puede tocar, evidentemente se dividen por idiomas para que no te toque una catequesis en ucraniano, pero te puedes encontrar con gente de habla española, da igual de dónde sean, en una parroquia. Entonces, en esa parroquia todos los días se dan unas catequesis y luego nos reunimos por grupitos para hablar sobre esa catequesis y luego se le puede hacer preguntas al obispo. O sea, están muy bien organizadas, suelen ser también en torno al lema de la JMJ y es muy interesante porque como lo dan obispos, o sea, lo dan personas que saben un montonazo y además te deja encontrarte con ese obispo cara a cara, conocerle, le hace, a veces como que vemos a los obispos, a los cardenales y todos como muy lejanos y estas catequesis están muy bien porque ves que son personas normales y corrientes que están muy cerca de los jóvenes y que, o sea, no sé, las charlas que dan, las catequesis suelen ser bastante interesantes. Además no se hacen muy pesadas porque como luego el coloquio suelen tener cada una su tiempo. Y luego ya se celebra todos una misa, todos juntos, y ahí sí que se da el choque cultural que está muy bien también, porque ves como personas de otro país celebran misa y de verdad que cambian cosas, es muy interesante. No de la misa principal, o sea, sino de la forma en la que se canta y demás. Excelente, muchas gracias, Mónica. Y ahora vamos a pedir que también los alumnos puedan interactuar. Así que una pregunta 2. ¿Qué diferencia hay entre este encuentro respecto a otros multitudinarios como el Mundial de Fútbol celebrado este año en Qatar? ¿Y qué me puede aportar a mí como joven este intercambio cultural? ¿Se entendió la pregunta para todos? No sé si la puedes volver a repetir. Más despacio para que todos podamos escucharlo bien, ¿sí? ¿Qué diferencia hay entre este encuentro respecto a otros multitudinarios como el Mundial de Fútbol celebrado este año en Qatar? ¿Y qué me puede aportar a mí como joven este intercambio cultural? Bien, ahora vamos a pedir a Beatriz Gil que nos pueda comentar un poco de ese intercambio cultural que menciona nuestra alumna de este encuentro. Vale, fenomenal. La pregunta era, ¿qué le distingue de...? Es que no lo he oído bien. ¿Qué significó para ti Karen. apoyar? Uy, perdón. Sí, ¿qué distingue? No sé si la puedes repetir, Karen. Sí, la pregunta es ¿qué distingue este encuentro de otros encuentros multitudinarios? Por ejemplo, mencionaba el Mundial de Fútbol, que lo tenemos ahora en Qatar, en qué puede aportar este intercambio cultural a ellos como jóvenes. Vale. Pues yo creo que es una distinción que desde fuera parece muy, muy igual, ¿no? Porque al fin y al cabo es mucha gente de muchos países distintos y que van con un objetivo común, ¿no? Entonces, a simple vista puede parecer igual, pero en realidad me parece que es súper distinto. Primero, porque en un partido de fútbol, por ejemplo, en el Mundial o en un macroconcierto o lo que sea, vas a lo mismo, pero lo que hay es una cultura que me parece que es tipo globalizada, que tú vas ahí y que en realidad todos los países les gusta mucho el fútbol, a todos los países les gusta mucho la música pop o la música que sea y van porque esa cultura pues coincide en esos puntos. Sin embargo, a la JMJ la gente va
porque, bueno, va por un objetivo que me parece que es más grande, que es para encontrarse con el Papa, que es el representante de Cristo. Entonces, lo que es cada cultura es pura en su esencia. Quiero decir, te encuentras a africanos bailando y viviendo la misa africana, que es brutal. Los polacos con su comida. Me acuerdo en Panamá, la gente bailando por las calles. Cuando nos recibieron, nos pusieron, que claro, íbamos todas las españolas, que íbamos. Nos queríamos morir porque llevábamos un montón de horas de viaje y cuando llegamos nos pusieron reggaetón a todo volumen, o música de allá a todo volumen, y nos recibieron ahí súper contentos. Pero para nosotras fue un shock, porque decíamos, ¿por qué esta gente que no nos conoce está tan contenta de recibirnos? Sí, o sea que, bueno, hay mucho choque cultural, pero es eso, que las culturas están, me parece a mí que están mucho más puras en su esencia. Porque tú cuando vas a un partido de fútbol, sí, quizá llevas tu bandera, pero no vas a mostrar lo que eres. En la JMJ yo creo que sí que se ve muy bien y como hay grupos de todo el mundo, pues cada uno hace sus actividades, se hacen un montonazo de bailes, un montón de canciones. O sea, yo me acuerdo de ir en el tren de Panamá con unos al lado tocando los bongos y unas canciones que yo no había oído jamás, pero sin embargo, aunque no las había oído jamás, el mensaje y lo que me transmitían era lo mismo, porque eso también es muy bonito, ¿no? Que la Iglesia y lo que nos llena a todos de esto es lo mismo para todos, incluso aun siendo tan distintos. Eso, pues no sé, me gustó mucho. Pero claro, te enriqueces un montón, un montón. Yo me acuerdo, por ejemplo, en Polonia también, que nunca jamás hubiera pensado que yo iba a comer en un bar comunista, que era los bares de Lech, creo que son de la antigua Unión Soviética, que bueno, dan la comida mínima para que puedas sobrevivir, ¿no? Y bueno, cuando estás ahí, pues vas conociendo gente, te van contando los polacos, pues miran, esto tenemos esto, y nos llevaron a ese sitio y fue muy guay. O sea, eso es realmente meterte ahí, porque no vas en el trenecito de Ávila a ver la muralla y ya está, o en el bus de las luces para ver las luces de Navidad de Madrid. Eso no es Madrid y Ávila es mucho más que su muralla, tiene muchísimas más cosas para conocerlo. Pues un viaje organizado está muy bien, pero realmente no te metes. En cambio, bueno, en la JMJ, como haces tantos amigos, conoces a tanta gente, pues acabas conociendo un montón de cosas. Y bueno, yo en las dos JMJ he hecho amigos y como está cimentado todo en algo tan sólido que es, pues, para Dios, nuestro amor a los demás, nuestros deseos de mejorar, bueno, lo que cada uno tengamos, pues son amigos que aún conservo. En cambio, he hecho también amigos en festivales, en la cola, y pues ahí se han quedado. Sí, es que son cosas muy distintas, me parece a mí. Pero está bien la pregunta, también hacía falta. Qué bien, Bea. Y a mí que me da mucha curiosidad, quería preguntarte también, tú has participado de las Jornadas Mundiales también como voluntaria, ¿no? Has tenido una experiencia en la del 2016 como voluntaria. ¿Cómo ha sido esa vivencia que has tenido? Como el tener que organizar a los peregrinos, porque para quienes no lo saben, también quienes participamos en la Jornada Mundial de la Juventud, ¿dónde nos alojamos? A veces nos dan familias para poder estar con ellos y compartir esa semana ahí, o también nos dan colegios. O sea, tiene todo un programa logístico que los voluntarios de la Jornada Mundial pues son los que apoyan muchísimo. No sé si nos puedes contar brevemente de tu experiencia. Sí. Pues la verdad es que me pareció, o sea, fue una experiencia increíble, pero es verdad que es una aventura. O sea, si quieres ser voluntario, tienes que estar dispuesto a darlo todo, porque es una aventura. Vamos, las dos JMJs que he vivido
ha sido la locura las dos. Una estuvimos en mitad de un pueblecito cerca de la selva, que fue la de Panamá, luego tuvimos que hacer un viaje, bueno, muy guay. Luego nos recibieron en un colegio que estaba perdido en la mano de Dios, fue muy divertido. Y en la JMJ de Polonia fui voluntaria y estábamos en un hotel que no habían acabado de construir, todos los voluntarios de habla hispana, y vamos, fue una experiencia increíble. Yo me acuerdo de llegar a la cama y decir, es que lo he dado todo, o sea, lo he dado todo, porque tienes que ayudar a coordinar a un montón de gente que va, tienes que ayudar a orientarles, a prepararlo todo para que cuando llegue pues las autoridades estén listos, acompañar a los discapacitados, también hay gente, ser traductor. Bueno, cuando tú pides ser voluntario de la JMJ, pues vas diciendo lo que sabes, ¿no? No vas a ser traductor de francés si no tienes ni idea ni casi de tu propio idioma. Si no se te da bien, pues lo dices también. Pero, vamos, ser voluntario a mí me flipó, de verdad, ¿eh? Es verdad que se vive muy distinto a como lo vives de peregrino, que también es increíble. Cuando eres voluntario, pues, hombre, en las intervenciones del Papa, pues no puedes estar muy atento. Te las escuchas luego o intentas escucharlas por la radio, pero pues no te llega de otra forma. Pero sí, la verdad es que esa sensación de lo he dado todo, la tienes todo el rato. Yo me acuerdo que, bueno, el día más feliz de mi vida, creo yo, fue en la JMJ de Polonia, que estuvimos allí y era la vigilia final y me acuerdo, estaba colocando basuras, que no estaba haciendo nada más. Pero esa sensación de decir, pues he encontrado lo que estaba buscando, esa sensación, y me llena, pues tenerla. Y eso me ayuda mucho, vamos, es algo que recuerdo con mucho cariño y muy especial para mí. Excelente, Bea. Muchísimas gracias por tu testimonio y todas las anécdotas que nos has transmitido. Ahora queremos que los alumnos otra vez participen y vamos a pedir a la pregunta 3 que la pueda formular algunos tips, que sea lento, fuerte, ¿no? Para que podamos escuchar todos los que estamos participando. ¿Qué significó para ti apoyar a otros jóvenes en tu última JMJ? ¿Y qué diferencia hay entre ayudar en ese encuentro y ayudar en otros eventos multitudinarios? Muy bien, esta pregunta está formulada para Juan Carlos, dado que tiene una gran experiencia participando en las Jornadas Mundiales de la Juventud, al igual que Bea también ha sido voluntario de muchas de ellas. Y bueno, estamos aquí, Juan Carlos, para escuchar toda tu trayectoria. Muy bien, muchas gracias. ¿Se oye? Porque le he dado esto. Preguntas que qué diferencia hay entre ser voluntario en una JMJ y en cualquier otra actividad, ¿no? Primero, y aquí estoy de acuerdo con lo que decía Bea, la intensidad. Normalmente, cuando eres voluntario en la JMJ, te levantas a las 6 de la mañana y te acuestas a las 2 de la mañana, o casi, ¿no? Porque tienes que desplazarte. Tened en cuenta que lo primero es que tú tienes que estar a una hora determinada antes de que lleguen los peregrinos a hacer lo que sea. Y tienes que llegar con tiempo, a veces con demasiado tiempo. Y la primera sensación es de cansancio. Acabas la JMJ agotado. Pero eso es bueno. ¿Es bueno en qué sentido? Al final, todos los recuerdos mejores siempre son los recuerdos de cuando has pasado una cosa mal y ha pasado y lo recuerdas con cariño, ¿no? En la JMJ es de una intensidad tan grande, tanto desde el punto de vista físico, sobre todo cuando eres voluntario, como desde el punto de vista espiritual, que es que realmente no lo asimilas. Durante la JMJ no se asimila. Es cuando han pasado los días, los meses, cuando vas asimilando todas las experiencias que has vivido, ¿no? Experiencias que son buenas espiritualmente, pero insisto, a veces son cansadas desde el punto de vista físico, muy cansadas, ¿no? Otra diferencia, aparte de la intensidad en cuanto al voluntariado, es la diversidad. Tú, si estás colaborando con una asociación que
que ayuda. Yo recuerdo a mis tiempos de estudiantes, estaba en Madrid, íbamos a una organización y sacábamos a minusválidos y gente con problemas, de todo tipo. Los sacábamos a pasear por la casa de campo. Pues ibas un día a la semana, una mañana, el domingo, les ayudabas un poco y siempre hacías lo mismo, sacarles a pasear. En la JMJ la cantidad de labores que puedes hacer es completamente distinta, es enorme. Puede ser, como decía Bea, desde recoger la basura hasta dar información sobre los horarios de trenes. Que eso, cuando yo estuve de voluntario en Colonia, la principal labor que nos asignaron al grupito en el que yo estaba, éramos un grupo, en este caso, internacional. Éramos 5 españoles y 3 alemanes, 3 locales. Y pasamos días enteros en la estación de tren central de Colonia orientando a los peregrinos, que te decían, es que tengo que ir a no sé qué, que allí está el encuentro nacional de los australianos, ¿cómo se va? Y tú la primera pregunta que hacías era, pero es que había un encuentro nacional de australianos, porque realmente no te habían informado de eso. Y entonces, allá que ibas tú, intentando, viéndote las guías, dónde era el encuentro y decirles cómo se llegaba, como si tú fueras un experto en la red de metro y de autobuses de la ciudad de Colonia, ¿no? Entonces, te da una cantidad de recursos que te las tienes que ingeniar enorme, ¿no? Y esa sería la segunda diferencia. La tercera es que es realmente como un verdadero servicio al prójimo en el sentido más etimológico de la palabra. Porque de pronto te viene un peregrino al que tú jamás has visto y al que jamás volverás a ver, lo más probable, con un problema. Y entonces tienes que intentar solventarlo. Si tú no sabes, vas a tu coordinador y el coordinador que pregunta al coordinador y así va pasándose la pelota, ¿no? Pero eso es alguien a la que no has visto nunca, una persona a la que no has visto nunca y a la que nunca volverás a ver seguramente, sin embargo, te vuelcas en ayudar a ese completo desconocido. Entonces, yo creo que esos serían los 3 rasgos distintivos del voluntariado en la JMJ. De todas formas, dicho esto, yo recomiendo ir de voluntario una vez hayas ido antes de peregrino. Es decir, lo primero tienes que ir de peregrino. Y cuanto más mejor. Me refiero, tú puedes ir para el fin de semana de la misa final, tú puedes ir para los actos con el Papa, tú puedes ir los 5 o 6 días de la JMJ en la ciudad, en este caso en Lisboa, o puedes ir a las diócesis. Es decir, en este caso, pues en alguna diócesis de Portugal, estás una semana. Lo interesante de las diócesis, yo ahí no he ido como peregrino, pero sí en la JMJ 2011 estuvimos aquí acogiendo a muchos peregrinos, sobre todo franceses, que vinieron a Ávila, ¿no? Entonces, yo estaba como voluntario y la interacción personal en las diócesis con la gente local es muy intensa. Y eso también aporta mucho, ¿no? Aprendes a convivir, las costumbres, y como decían mis compañeras, una de las cosas principales es que es gente que, siendo completamente distinta, piensa como tú. Digamos, en la JMJ es cuando me he dado cuenta de que la Iglesia Católica es católica en el sentido de universal, pero universal en la diversidad. No es que seamos todos iguales, sino que cada uno es de su padre y de su madre, con su cultura, con sus tradiciones, pero sin embargo hay algo que te une y que hace que esa persona, a la que, insisto, no has visto nunca y nunca volverás a ver, no sea un extraño, sino que sea como alguien casi de la familia. Yo creo que eso serían las características. Luego, pues, en fin, hay muchas más historias, pero puedo contar anécdotas las que queráis, pero no, creo que no se trata tampoco de acaparar el tiempo. No sé si algo más. Juan Carlos, tú comentaste algo muy interesante, ¿no? Que es la preparación que se tiene en las diócesis, ¿no? Para quienes no lo sabían, y creo que no lo hemos mencionado en este compartir que hemos tenido, de que la Jornada Mundial de la Juventud dura una semana, pero a medida que se han ido
ganando experiencia en varios países y con iniciativas que se han ido dando, también algunas diócesis han querido ampliar este encuentro y no solamente una semana de la Jornada Mundial de la Juventud, también hay una pre-Jornada de la Juventud. Quería que nos puedas contar ahí, Juan Carlos, alguna experiencia tuya de ese poder conocer al hermano, como tú lo has dicho, ¿no? Diferente, pero a la vez que tenemos lo mismo, compartimos lo mismo en la fe, ¿no? ¿Cómo es esa experiencia? A ver, yo, como he ido a muchas jornadas, he ido de muchas maneras. He ido desde grandes grupos organizados hasta un grupo de amigos que te organizas tú y vas. Hasta en la de Sydney fui con mi mujer y los dos solos. Y cada una tiene sus ventajas. Pasa un poco como con el Camino de Santiago. Ir en grupo tiene sus ventajas. Ir solo o casi solo tiene la ventaja de que te integras mucho más con la gente. Recuerdo que en la Jornada Mundial de la Juventud de Sydney estábamos mi mujer y yo allí en medio en la gran explanada donde era la misa final, y nos acogieron los de porque estábamos solos, porque en principio íbamos con la diócesis de Ávila, pero por problemas al final no fuimos. Estábamos solos y nos acogieron como bajo el ala la comunidad católica vietnamita de Australia, porque en Australia hay mucho vietnamita católico. De cuando la guerra de Vietnam, pues muchos huyeron del comunismo y se refugiaron en Australia. Y hay una comunidad católica vietnamita impresionante. Y nos acogieron allí como si fuéramos de la familia, ¿no? Claro, no los conocíamos de nada. La ventaja de ir solo o en pequeños grupos es eso, es que la interacción intercultural es mayor, ¿no? Pero ir en grandes grupos, digamos que también tiene la ventaja de que es un poco más relajado, por así decirlo, en el sentido de que no tienes tantas preocupaciones. Tu guía te lleva y ya sabes dónde tienes que ir a coger la comida, cosas por el estilo, o dónde tienes que ir a alojarte, ¿no? En las diócesis, la experiencia de las diócesis, yo solo he sido aquí, en Ávila, como coordinador de un grupo de voluntarios cuando vinieron en el año 2011. Pero yo recuerdo con mucho cariño a aquel grupo, que eran unos 200 franceses a los que acogíamos. Bueno, 200, digamos, mi grupo de voluntarios. Luego había casi 6.000, casi todos franceses por aquí. Y entonces les llevábamos de un sitio para otro, hablábamos, charlábamos, te integrabas con ellos de una manera mucho más intensa, y igual que nosotros compartíamos pues lo que tiene Ávila, y ellos lo descubrían, pero ellos también te compartían contigo sus vivencias, y luego pues enormemente agradecidos, porque luego... A ver, la gente que viene a la JMJ normalmente es gente, son cristianos, lo habitual. Digo lo habitual porque no es obligatorio. Y hay gente que va simplemente como una experiencia a pasarlo bien. A veces solo lo pasan bien, pero a veces luego, aparte de pasarlo bien, se ponen a reflexionar y tienen una experiencia de carácter religioso, ¿no? Pero digo, evidentemente son gente con la que te identificas, y todo eso hace que los lazos, la unión que puedas encontrar con ellos la verdad es que muy bonita, y luego puedes mantenerla incluso durante los años. Y de JM en JM. Oye, estás en una JM y 3 JMs después te encuentras otra vez, a veces incluso por casualidad. Te encuentras, ¿pero tú qué haces aquí? Bueno, ya sabes lo que haces. Y recobras lazos, ¿no? Y eso también me ha pasado. Una de Bilbao, que era voluntaria en Colonia, que nos la encontramos luego en Sydney, por casualidad completamente, ¿no? Muchas gracias, Juan Carlos, por tu experiencia. Y bueno, como queremos seguir haciendo interactiva esta charla, primero un anuncio. Se les ha repartido un QR a todos. Y en caso no, le pueden pedir luego a mi compañera Mercedes, que está abajo con el micrófono, los que puedan ir respondiendo, ¿no? ¿Qué tal les ha ayudado esta charla? Y otras preguntas más, pues se los vamos a agradecer profundamente. Y bueno, ahora vamos a pedir a la pregunta número 4 que la formule igual, los mismos tips, despacio y fuerte para que todos podamos escuchar. ¿Por qué se llama Jornada de la Juventud si también participan y hay actividades para personas más adultas? Muy bien. Natalia, vamos a invitar a Natalia para que pueda responder con su testimonio esta pregunta. Natalia, no sé si la han visto, pero está
identificada con la camiseta de la Jornada Mundial de la Juventud del año pasado, ¿verdad, Natalia? No sé si nos puedes mostrar un poco para que todos podamos ver tu camiseta. ¿Nos puedes mostrar tu camiseta, Natalia, para que todos podamos ver qué tal? Bueno, esa es la camiseta que nos dieron porque en cada JMJ pues te viene como un pack con una mochila y recuerdos y para poder identificarte es guay porque todos vamos siempre con la misma camiseta, entonces vamos todos como si fuera un ejército. Entonces, bueno, este fue el logo de la JMJ de Panamá, entonces viene la Virgen y la cruz, ¿no? Los símbolos pues que también ha dicho Miriam. Y sobre la pregunta, principalmente es de jóvenes porque realmente Juan Pablo II creó estas JMJs, ¿no? Y vio que el futuro de la Iglesia pues eran los jóvenes, ¿no? Entonces, si realmente ellos no tenían esa ilusión de sentirse Iglesia, ¿no? Pues entonces apaga y vámonos, ¿no? El Papa Francisco decía que los jóvenes no son el futuro, sino que son el presente, ¿no? Y realmente el espíritu, el entusiasmo que tiene un joven, pues es el que arrastra, ¿no? Y por eso en las JMJs pues hay actividades en las que pues se muestra pues ese espíritu de alegría, ¿no? Y espíritu de entusiasmo. Y pues todas las homilías que da el Papa tanto en las misas como en la vigilia que se celebra el último día, pues son de ánimo, ¿no? Yo cuando fui, la verdad que pues vi un ambiente de alegría, de juventud, de entusiasmo que te llenaba de fuerza, ¿no? Que es una experiencia en la que dices, pues yo luego voy a volver a mi país y lo voy a dar todo, ¿no? Y voy a vivir pues mi fe con alegría, ¿no? Yo viví también la JMJ como peregrina y bueno, yo fui cuando tenía 14 años. Considero que es bastante pequeña, ¿no? Y pues no sé, te entusiasmaba mucho, ¿no? Y sobre todo el hecho de irte peregrino, de salir de tu país y no te hospedas en un hotel súper lujoso como si te vas de viaje a otro país, ¿no? Sino que pues nosotras nos dejaron un cole y entonces te tumbas en esterilla con tu saco y te pones ahí a dormir. Yo nunca había dormido en el suelo, ¿no? Pero te daba igual porque acababas tan cansado, tan contento de haber caminado a 1000 sitios y de vivir este espíritu de alegría que no te importaba, ¿no? Que tienes que comer algo y tal, pues te lo comes porque te daba igual, ¿no? Es un ambiente de alegría y no te quejas. Y entonces, un ambiente muy sano, ¿no? Y el ver que te da fuerza, que la Iglesia está viva, ¿no? Y que se puede continuar. Y realmente somos los jóvenes los que tenemos que tomar la iniciativa, ¿no? Que no se piense la idea típica de que la Iglesia pues son de los ancianitos que van a misa. Porque sí, esos ancianitos pues mantienen la misa, ¿no? Pero eres tú luego el que vas a tener que seguir viviendo esa fe, ¿no? Que pues las generaciones anteriores nos las transmiten. Pero Jesús siempre fue, es y será, ¿no? El mismo. Entonces, bueno, esa es mi experiencia. A mí me ayudó mucho. La JMJ también está muy bien porque en la etapa de la juventud pues uno se plantea muchas cosas, ¿no? Cuando eres adulto pues ya has establecido tu vida, pero yo siempre me preguntaba mucho pues lo típico de qué hago aquí, qué es lo que voy a hacer y yo encontré muchas respuestas a mi vida, ¿no? Por ejemplo, ofrecen ferias vocacionales en las que muestran pues los diversos carismas que tiene la Iglesia, las diversas vocaciones. Y pues uno pues se hace preguntarse cosas, ¿no? Decir, pues, ¿qué voy a hacer yo, no? Y si Dios te pide entregarte e irte de misiones, o te pide que seas monja, o a un chico le pide ser sacerdote, ¿no? Entonces, pues también son cosas que te ayuda la JMJ a preguntártelas, a encontrar respuestas y ver tu vida de cara a Dios, ¿no? Y me ayudó mucho. Bien, Natalia, no sé si también nos puedas comentar de otras actividades más que se hacen para jóvenes, ¿no? Porque esto se inició luego de la experiencia de París de 1997
empezaron a incluirse actividades propias de jóvenes, como por ejemplo algunos conciertos, trayendo artistas católicos. No sé a ti, pero yo cuando participé de mi primera Jornada Mundial de la Juventud fue algo disruptivo para mí ver gente católica haciendo canciones pues en un género moderno, ¿no? No sé a ti cuál fue tu experiencia de esta y otras actividades más que ya has ido mencionando, pero quizás sería muy bonito que los demás podamos saber un poco más cuáles son las que ofrece esta jornada. Bueno, pues es verdad que Miriam antes ha comentado el esquema principal, ¿no? Que siempre hay pues una misa inicial, un vía crucis, todo esto con el Papa y luego una vigilia de jóvenes y luego las catequesis durante los días, pero también ofrecen pues conciertos que sí que es verdad porque ves la diversidad que hay, ¿no? Y que la música, que no siempre es con las letras que escuchamos, pues también tiene un trasfondo católico y también te puedes encontrar con Dios, ¿no? También ofrecen talleres en los que a lo mejor pues tratan ciertos temas de la iglesia y pues de formación, ¿no? Y también muchas rutas turísticas pues para conocer el país, ¿no? Y bueno, yo la verdad que antes de ir a la JMJ me hice muy fan, entonces empecé a escucharme todos los artistas y la verdad que aprendí mucho y no sé, eso es. Y en la visita turística pues la preparan como muy bien, entonces aprendes mucho del país. Y los talleres y las catequesis, bueno, están súper bien. No voy a añadir más a lo que dijo Miriam, ¿no? Pero se aprende mucho. Y pues cada uno pues te cuenta la experiencia que tiene, ¿no? Porque cada sacerdote pues vive una situación de la iglesia diferente y te aporta diferentes puntos de vista, ¿no? Entonces hay alguno pues que ha tenido que superar varias dificultades y tal, o generar nuevos grupos de jóvenes. Entonces, pues también conoces la labor que hacen, ¿no? Y la formación que tienen. Muy bien, muchísimas gracias, Natalia. Gracias a todos los invitados que hemos tenido el día de hoy para contar su testimonio de la JMJ. Y ahora, pues bueno, quisiera que algunos de los alumnos, si tienen algunas dudas, inquietudes, las pueda formular ahora aquí a nuestros invitados. Y en caso no, yo sé que por el público también hay quienes han participado de anteriores Jornadas Mundiales de la Juventud y puede contar un poco su experiencia también de este evento. Así que bueno, ¿alguna pregunta? Mientras van pensando en la pregunta, vuelvo a repetir lo de los QRs. Por favor, si pueden responder, que nos ayuda mucho en la organización de este evento. Bueno, pues a ver, además de alguna pregunta que luego dejaré al final, mi experiencia también como la Jornada de Juventud pues ha sido también como os han contado antes, ¿no? De varios años. Empecé siendo joven en el año 89, la primera que se hizo aquí en España. Participé con 18 años y de esa me llevé, pues como dice antes Natalia, muchos interrogantes que te haces y planteas preguntas, ¿no? Y yo ahí me llevé pues la decisión de ir al seminario, de ser sacerdote. Con el grupo que fui, al día siguiente de acabar la Jornada de la Juventud, pues tienen un encuentro donde piden vocaciones, etcétera. Yo iba con la idea de que no, para nada, pero allí en serio me pregunté ¿por qué no? Y es cuando tú respondes sinceramente ¿por qué no? Y no había razones para decir no en ese momento. Y luego las veces que he ido después, en París, también en el 97, que ahí os digo lo siguiente: el recinto para el encuentro final de lo que es la vigilia y la misa está preparado para menos gente, muchísima menos gente. Y fue una labor extraordinaria de los voluntarios para organizarnos y meter gente, sacarla, luego al día siguiente poder llevarla, etc. E incluso la policía de allí de Francia dijo que nunca habían visto un encuentro tan multitudinario que eran cientos de miles de jóvenes, donde no tuviesen que intervenir para poner orden, sino siempre por un mareo, etc. Y fue un testimonio que se dio a Francia, pues un testimonio que se quedó en Francia muy, muy bueno de estos encuentros. Luego ya también la de Roma, la de Madrid,
yo ya he ido después acompañando a jóvenes. Se preguntó antes por qué van adultos cuando es una jornada de jóvenes, porque también el joven necesita también ser acompañado, ser guiado, tener una referencia. Y yo, habiendo ido como joven a la jornada mundial de la juventud, luego he ido ya de sacerdote adulto medio joven, pues acompañando también a jóvenes de mi parroquia, incluso la última de Panamá, pues nos aventuramos 5 jóvenes de mi parroquia, pues cogimos y nos organizamos para ir a Panamá y allí estuvimos en esa jornada de la juventud. Y una de las experiencias más bonitas es la acogida en la semana previa en Polonia. Nos recogían en familias de 2 o 3 o 4 jóvenes, lo que ellos querían, y veías que ellos esos días allí en su casa, además de compartir contigo todo, te compartían lo mejor. Ellos, si era necesario, los otros niños dormían en otro sitio juntitos y te dejaban a ti la habitación, y veías cuál era la realidad que había allí, tanto a nivel social como al mismo tiempo también parroquial, porque era la misma parroquia donde nos juntábamos allí, celebrábamos la misa, compartías con los jóvenes de allí o nos organizaban toda una velada donde ellos nos hacían los bailes típicos, nosotros los nuestros, etc. Y la pregunta que suelto aquí un poquito así es, ¿qué es lo que puede llevarse y traerse un joven cuando va a la JMJ? ¿Qué es lo que se lleva y qué es lo que se trae? ¿Quién quiere responder la pregunta? Quizás Juan Carlos, que te tenemos aquí. A ver, lo que se lleva hacia la JMJ, entiendo, pues es que hay peregrinos de muy distintos pelajes. Cada uno se lleva una mochila distinta, porque como digo, hay desde los que van simplemente porque le han invitado y bueno, pues vamos a pasar un rato. Hay mucha gente. ¿Dónde va Vicente? ¿Dónde va la gente, no? Pues está el peregrino de ese tipo y el que va muy convencido, ¿no? Que va con una fe muy, muy fuerte, ¿no? Entonces, yo creo que el punto de partida es muy diverso en cuanto a los peregrinos. Pero el punto de llegada ya es más distinto, porque claro, la JMJ, por así decirlo, tiene unos momentos muy marcados, muy fuertes, que hace que las experiencias, aun de gente muy distinta, acabe siendo muy similar. Las experiencias son muy, muy diversas, ¿no? Porque, como comentaban antes, tú puedes hacer muchas cosas, desde actividades culturales hasta que de pronto pues, te entras a una iglesia y te encuentras al grupo de las hermanas de Santa Teresa de Calcuta y estás ahí echando una mano a lo que sea. No pensabas, bueno, echas más con una mano haciendo oración con ellas, porque claro, las monjas de Santa Teresa de Calcuta también tienen una oración muy, muy profunda, ¿no? O te encuentras un grupo de TC. Yo me acuerdo que cuando estuvimos en Colonia, no sé si conocéis lo que es TC. TC es un centro que está entre Francia y Suiza, no sé exactamente si cae en Suiza o en Francia, pero que fundó el hermano Roger y que es un centro ecuménico en el cual hay hermanos de distintas confesiones cristianas, distintas ramas del protestantismo, católicos, por supuesto. Y yo recuerdo que, bueno, el hermano TC lo mataron. Pues el día que lo mataron, yo estaba justamente en Bonn, en la JMJ de Colonia, en Bonn, y estábamos en una iglesia donde estaban celebrando su oración los de TC. Por casualidad, completa casualidad, ¿no? Y entonces todo eso marca. Al final, como digo, hay muchos actos distintos de oración, de adoración al Santísimo, que eso creo que fue en la JMJ de Madrid donde se introdujo por primera vez, pero bueno, ahora un acto central dentro de la vigilia de los jóvenes del sábado es la de la adoración al Santísimo, que en Madrid nos cayó una tormenta impresionante, que los que estamos allí todos la recordamos, ¿no? Pero al final recibes experiencias de tipo personal, de intercambio cultural, de conocer gente, de conocer también a la gente con la que vas, que muchas veces no las conoces, o los conoces solo de una manera muy superficial,
de tipo espiritual, por todas las experiencias, ya digo, de oración que puedes tener, y al final yo creo que todo el mundo vuelve tocado, de una u otra manera, ¿no? Y bueno, pues cuando vuelves de una JMJ, pues te ha cambiado completamente la vida. Caso extremo, bueno, hablaba Luis Carlos de su sacerdocio. Mi mujer y yo nos pusimos novios en la JMJ de Colonia, o sea que tampoco que esas cosas pueden pasar también, ¿no? Entonces, cada cual viene con experiencias que muchas veces cambian completamente la vida, ¿no? Y con una fe más intensa y sobre todo con lo que he dicho antes, el sentido de catolicidad de la Iglesia. Sientes que, porque hasta ese momento la Iglesia católica sí está en todas partes, bueno, pero estar en todas partes parece como que es no estar en ninguna. Pero cuando lo ves físicamente, pues te cambia mucho la percepción. Yo diría eso, no sé si... Muy bien, Juan Carlos, muchísimas gracias por tu experiencia y el entusiasmo que nos has contado de todo lo vivido, ¿no?, en las Jornadas Mundiales de la Juventud. Y bueno, siendo ya la hora avanzada, agradecemos muchísimo a nuestros invitados, a Miriam, Bea, Natalia, Juan Carlos, por estar aquí. Y sencillamente invitarles a ustedes, chicos, alumnos que están aún en esa edad y en ese intervalo de la juventud, a que se reten a ustedes mismos y puedan vivir esta Jornada Mundial de la Juventud. Desde la universidad lo estamos organizando. Quienes estén interesados, pues nos dejan sus datos en el QR, que espero ya hayan podido responder. Y pues nada, ya luego les vamos a ir comentando de siguientes charlas de extensión universitaria. Muchas gracias y que tengan una buena tarde.